Puedes tener un podcast increíble, puedes estar publicando todas las semanas, puedes estar enseñando cosas muy valiosas, pero si nadie sabe que tu podcast existe, pues sencillamente tu podcast no va a crecer. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de PodLatino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar, hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy estamos cerrando esta serie donde hemos estado hablando de los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en las expertas que quieren usar su podcast como una herramienta estratégica para crecer su negocio. En el primer episodio hablamos de la monetización y de que por qué tu podcast no necesita más descarga, sino la audiencia correcta. Después hablamos de contenido, de cómo muchas expertas están creando contenido interesante, pero no necesariamente contenido estratégico. Luego, en el episodio pasado, hablamos de producción y cómo muchas podcasters hacen que producir su podcast sea más pesado de lo que debería ser. Y hoy vamos a hablar del cuarto error, uno que afecta directamente el crecimiento del podcast. Y es tener un podcast, pero no distribuirlo correctamente. ¿Qué significa eso, Carolina, distribución? No te preocupes, ya te voy a explicar con lujos y detalles. Y lo voy a comenzar dándote una frase que yo fui adaptando de una como original para adaptarla al podcasting. Y te digo que el contenido es rey, pero la distribución es la reina. Y ella es la que transforma las ideas en cash, o sea, en dinerito. Puedes tener el mejor episodio del mundo, puedes tener una conversación increíble, puedes estar enseñando algo súper valioso, pero si ese contenido no se distribuye bien, simplemente no llega a la audiencia correcta. La diferencia entre un podcast que crece y uno que se queda estancado muchas veces no está en la calidad del contenido, está en la distribución, porque el internet está lleno de contenido increíble que nadie ve. Y yo no quiero que tu podcast sea uno de esos. Y hay algo que veo muchísimo. Y aquí yo así como que respiro y exhalo para no como que ofuscarme tanto, porque yo entiendo que esto pasa porque la gente no sabe. Pero te lo voy a contar porque si a ti te está pasando esto, quiero que te des cuenta. Miren, yo veo esto un montón y claro, sobre todo me pasa con personas que conozco, ¿no? Veo que hay personas que están invirtiendo dinero en su podcast bastante, ¿no? Están pagando producción, están pagando edición, están pagando, o sea, ir a grabar a un estudio, incluso están pagando por supuestamente que les monten el podcast, hacerle el setup. Entonces hicieron toda esta inversión para lanzar el podcast. Pero cuando yo reviso dónde está el podcast solo está en Spotify y YouTube. Hay casos que solo está en YouTube, pero Spotify y YouTube. Vamos a darle beneficio a la duda y de que está por lo menos en 2 plataformas. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué fue lo que exactamente le montaron? O sea, ¿por qué fue que les cobraron? No entiendo. Porque la realidad es que Spotify y YouTube son plataformas gratuitas para subir contenido. Pero si tu podcast solo vive ahí, estás dejando afuera muchísimas plataformas donde la gente también escucha podcasts. Por ejemplo, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Audible, Podcast Index, Overcast, Pocket Cast, Castbox. O sea, hay muchísimas otras más. Pandora, o sea, hay otras. Entonces imagínate esto. Estás invirtiendo dinero en producir un podcast, pero las personas que quieren escucharte en Apple Podcast no pueden. La persona que quiere escucharte en iHeart no puede. La persona que quiere escucharte en Amazon no puede. Estás obligando a la audiencia a ir a una plataforma específica para encontrarte. ¿Ok? Y la realidad es que la audiencia te escucha donde te quiere escuchar. ¿Ok? Además de que si es una gente que no te conoce, no hay manera
de que si ellos buscan en las plataformas, tú aparezcas. Por eso es que yo siempre recomiendo utilizar una plataforma de hosting. En el caso de nosotros, hasta este momento nosotros lo que nos ha parecido que es la mejor plataforma es Buzzsprout, ¿ok? Y esta es una plataforma de hosting que tú montas tu episodio ahí, obviamente aquí estamos hablando de audio, y uno conecta, es súper, se puede decir de una manera sencilla, si tienes todos los tutoriales que nosotros damos, tú puedes conectar todas las otras plataformas a esa sola plataforma. Entonces tú subes el audio en esa plataforma, que es el hosting, y él automáticamente lo manda a otra. O sea, ahí es cuando tú empiezas a tener más alcance, porque mientras en más lugares esté tu podcast, más oportunidades hay de que la audiencia correcta te encuentre. Entonces, hay otro beneficio que es demasiado importante, que muchas personas no entienden. Que cuando tu podcast está en muchas plataformas, empiezas a crear presencia digital en muchos lugares en Internet. Tu podcast aparece listado en Apple Podcasts, en Amazon, en iHeart, en diferentes directorios, en agregadoras de contenido. Y esos lugares crea páginas y contenido donde aparece tu nombre, tu podcast, tu tema, tu área de experticia. Y eso significa que cuando alguien busca tu nombre o tu tema, empiezan a aparecer muchos lugares en Internet hablando de tu contenido. Esto ayuda al SEO, ayuda con el posicionamiento de buscadores y hoy en día también ayuda con el AI o con la IA y los sistemas de recomendación, porque hay muchos lugares en Internet que están diciendo que tú hablas sobre ese tema. Así que no se trata solo de distribución, también se trata de autoridad digital, ¿ok? Y te digo una cosa, además, en el caso de Instagram, en el caso de Spotify y YouTube, estos son lugares donde ahí está la gente que monta las cosas gratis. O sea, para mí, realmente, y no quiero que me lo tomen a mal, pero cuando a mí me dicen que un podcast nada más está en Spotify y en YouTube, yo no considero que es un podcast que es serio. Porque si tú de una estás diciendo, no, yo no voy a pagar $20 mensuales o $15 mensuales o $10 mensuales, creo que iVoox de hecho, también tiene la opción, no es la que yo más recomiendo en este sentido, por lo menos no para Estados Unidos, pero quiero que iVoox puedes comenzar como, o sea, con menos de $5. Hay plataformas muy económicas que te permiten todo esto más sencillo de hosting. Pero si tú me estás diciendo que tú no le inviertes esto, ponte los $20, que es lo que yo recomiendo en Buzzsprout. Yo no siento que entonces tú estás tomando tu podcast como una herramienta seria, realmente, ¿no? Y en Spotify, ¿qué es lo que pasa? Hay millones de podcasts, pero lo que es un cementerio de podcasts. O sea, cuando digo millones, es millones de millones. O sea, muchos. No tengo el número ahorita al frente mío, pero son muchísimos. Pero obviamente son muchos menos lo que hay. O sea, hay muchos menos en Apple, hay muchos menos en todos esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás compitiendo con un cementerio de podcasts en muchos casos, con un poco de gente que no es seria normalmente, pero no importa porque están todo ahí como puro ruido. En cambio, cuando tu podcast está bien montado, está en todas las plataformas, o sea, la gente te busca y estás en todos lados. ¿Sabes qué? Acuérdense que nosotros estamos buscando pasar de expertas a referencia. O sea, es que por todo esto tiene sentido que la distribución sea la correcta. ¿Ok? Entonces, si tú en este momento me estás escuchando y tienes ese issue que nada más estás en YouTube y nada más estás en Spotify, el otro día me di cuenta que una cliente le estábamos haciendo todo el servicio, ella está haciendo un programa Done for You, pagó miles de dólares como por un año, año y medio, con otra persona. Y cuando nosotros le estamos haciendo la transferencia al nuevo sistema, tenía hasta bloqueado que se encontrara el podcast, que se conectaran los otros, no solo los directorios extras, sino que creo que si hacías Google ni siquiera las podías encontrar. Entonces imagínate, fueron meses de contenido que nadie estaba encontrándola. Obviamente por eso no estaba rankeando en ningún país, ni nada, ni en su tema, ni su categoría. Por eso es que nosotros, normalmente nuestros clientes, logramos que entren en los rankings. Pero porque le está llegando tráfico en muchos lugares. Por eso es que Entre Podcasters está rankeado en muchos países. O sea, en estos días vi y ya entramos en el ranking de Estados Unidos de nuevo.
todavía estoy alta, no los voy a negar. Vamos a ver si mejoramos vamos a ver si me pongo a trabajar en mi podcast, es lo que es, porque estoy en el ranking, pero imagínate, 200 en Estados Unidos, súper bien. O sea, obviamente yo quisiera estar en los primeros 100 en Estados Unidos por lo menos, pero por ejemplo en México, en Venezuela nos va muy bien, en Colombia, en El Salvador hemos estado en número 1, o sea, en un montón de países en Latinoamérica, entre podcasters está en su categoría, rankean los 10 primeros lugares. Eso no es casualidad, eso es porque estamos haciendo de la manera correcta y obviamente la distribución es una parte súper importante. Y bueno, esto último que te quiero decir, creo que también es muy importante, porque incluso si tu podcast está bien distribuido, que ya como les dije es súper, súper importante, hay otro error que es muy común y es publicar el episodio y no hacer nada más. ¿Ok? Porque muchos podcasters creen que subir el episodio es suficiente y que la gente te va a encontrar así por así. Pero la realidad es que el podcast necesita promoción constante. Yo les voy a ser 100% sincera porque ustedes saben que para mí eso es muy importante, la sinceridad ante todo. La realidad es que aquí es donde yo siento que nosotras podemos todavía mejorar más en Podlatinas. Y cuando digo nosotros, en el caso de yo estoy justamente ahorita como que involucrando al equipo porque, ¿qué es lo que pasa? En las semanas que yo estoy bastante full, sí, nosotros tenemos obviamente una parte muy adelantada, siempre va a salir el podcast y va a salir el newsletter, eso no es negociable, ¿ok? Y tratamos, lo publicamos en el grupo, o sea, nosotros tenemos un avance, pero la realidad es que pudiese estar publicándolo en los otros grupos de comunidades que estoy yo, redes sociales, ahorita vamos a entrar con LinkedIn. Entonces, ahí es donde yo siento que nosotros deberíamos todavía trabajar más. Y yo me doy cuenta, cuando yo hago eso, las descargas suben de una manera. Y sobre todo las siguientes semanas, así no promueva que está mal. Como que es la bola de nieve que sigue ayudando. Entonces es como que imagínate si uno hiciera esto, y es una de las cosas que yo voy a comprometerme a hacer, o sea, quiero, o sea, intencionalmente promocionar el podcast 5 veces mínimo. O sea, lo que quisiera es una vez por semana por lo menos. Y yo sé que el día que sale se promociona en 2 lugares, en nuestro grupo y en Lima. Pero por lo menos 5 veces en la semana, por lo menos, o sea, lo vamos a promocionar. Y yo sé que uno hace eso 12 semanas y el crecimiento del podcast es una locura. Porque pues obviamente ya hemos estado ahí nosotros. Entonces, ahí es donde yo te digo, ¿qué puedes hacer tú para promocionar consistentemente tu podcast? Puedes compartir ese episodio en tu newsletter, a nosotros nos funciona bastante bien. Así no hagan clic directo al newsletter, se van directo a su plataforma preferida. Pueden mencionarlo en tus historias, puedes sacar clips, obviamente las que hacen video esto es importantísimo, las que no hacen video pueden sacar clips de audio. En Buzzsprout les deja sacar hecho su clip de audio sin problema. Puedes mencionarlo dentro de tu comunidad. La realidad es que un episodio del podcast no se puede solo promocionar una vez, se puede promocionar muchas veces en diferentes formatos. Por eso es que tu podcast necesita un sistema de promoción, no solo un sistema de producción. Porque cuando tienes este sistema, el podcast deja de depender de la suerte y empieza a crecer de forma mucho más consistente. Y esto es lo que hago yo. O sea, por ejemplo, yo en el episodio anterior les contaba cómo yo hoy estoy haciendo los 4 episodios en menos de 4 horas. Y luego de esto yo voy a agarrar y voy a montar los 4 newsletters. Y yo debería en 1 hora más máximo tener los 4 newsletters listos. Que yo los dejo puestos y yo tengo a alguien, Silvia, que es la que me monta todos los episodios. Aquí es donde digo, les contaba también un poco el episodio anterior, que si tiene un asistente virtual las puedo ayudar con este tipo de cosas. Yo dejo todo en Craft, en blanco y negro. Y ella agarra y lo monta y ya se tiene el formato. O sea, nosotros tenemos un sistema de promoción. Yo lo que siento que y me funciona muy bien. Y eso me salva que cuando yo estoy ocupada, esa semana no lo tengo que hacer en vivo. Creo que lo que ahorita me tiene así un poquito es que las cosas que son en vivo, pero si tienes redes sociales que puedes programar, prográmalo, porque de esa manera te quitas eso de encima, ¿ok? Entonces, ahora ya van a ver que
también si ustedes están en la comunidad, por unos cambios que hicimos dentro del equipo de Podlatinas, esto va a funcionar mucho mejor porque ya tengo mi sistema básico, ahora voy creciendo al próximo nivel. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también tengan. Porque cuando tienes un sistema, el podcast deja de depender de la suerte y empieza a crecer de forma mucho más consistente. ¿Ok? Y eso es al final del día lo que nosotros queremos. Queremos aumentar el impacto, aumentar nuestro legado y, por supuesto, crecer nuestros ingresos. Así que si sientes que tu podcast no está creciendo y vale la pena preguntarte esto, ¿es realmente un problema de contenido o es un problema de distribución y visibilidad? Porque muchas veces el problema no es que el podcast no sea bueno. El problema es que nadie sabe que existe y eso hay que cambiarlo. Y si quieres usar tu podcast como una herramienta estratégica para atraer audiencia, posicionarte como experta y convertir oyentes en clientes, te invito a reservar una llamada de orientación conmigo. Y en esta llamada vamos a revisar tu podcast o tus planes de hacer un podcast nuevo y ver qué cambios pueden ayudarte a crecer con más intención. Puedes reservar tu llamada aquí en podlatinas.com/llamada. Y bueno, te repito, podlatinas.com/llamada. Igual te lo dejo en las notas del show. Casi se me olvida repetirlo. Pero bueno, ahora sí te cuento, ya con esto hemos terminado nuestra serie de los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en expertas. Espero que les haya gustado. Me puedes escribir por LinkedIn. Estoy ahí mismo como Carolina Maggi. Nos puedes escribir en nuestro grupo de WhatsApp en Entre Podcasters, porque pues me encanta saber si les gustó esta serie. Más adelante pues estaremos haciendo otras. Y bueno, de ahí justamente del grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en nuestra comunidad Entre Podcasters es que sacamos pues las ideas cuando tenemos preguntas y de nuestras llamadas, todo. De ahí es que sacamos las ideas para el podcast. Así que la realidad, siéndole 100% sincero, todavía no sé qué vamos a hacer para en este momento que estoy haciendo esto. No sé cuál va a ser los episodios de abril, pero muy pronto sabremos y estoy segura que les va a encantar. Así que nos escuchamos la semana que viene aquí en Entre Podcasters Podcast. Chao.